Antes que todo, pues muy buenos días. Hoy, siendo las 10 de la mañana del viernes 23 de octubre del 2020, damos inicio a una sesión más del Comité de Desarrollo Organizacional de la Cámara de Comercio Americana en Panamá, de AmCham. Sin duda, hoy tenemos un tema realmente interesante, con características técnicas peculiares que creo que de cara a este próximo 26 de octubre, cuando prácticamente aquí en Panamá se da una apertura total, técnicamente, eh, a la reactivación económica, a la nueva normalidad, a la resocialización de todos nosotros con un nuevo esquema, con un nuevo enemigo que aún sigue latente, que es el coronavirus, que no se ha ido para ningún lado, pues no, nos enfrentamos a este reto. De cara a esto, hoy tenemos con nosotros el licenciado David Mauricio Cuervo Díaz, de la compañía Mercer, que nos va a estar hablando de que si estamos provisionados adecuadamente a las promesas de beneficios futuros. ¿A qué nos referimos con esto? Ante la realidad de las normas internacionales de información financiera, las muy conocidas normas NIF, la norma internacional contable NIC 19 referente al beneficio de los empleados exige una valoración de dichos beneficios bajo un cálculo actuarial. Vamos a entrar en el tema y el alcance de este cálculo actuarial, diferencia de prácticas en muchas empresas que registran el valor de la liquidación. De la mano de este tema, David y con Mercer, vamos a poder desarrollar y tener una perspectiva de cuáles son esos beneficios fiscales que quizás estén tratando de manejar como una estrategia paralela a lo que nos toca ahora, ser más eficientes, a buscar nuevas maneras de resarcir y darle nuevos valores a nuestros activos. Mercer es una compañía que actualmente tiene más de 28,000 clientes en la región, 25,000 empleados están diariamente enfocados en hacer el trabajo, tiene 175, arriba de 170 oficinas en la región, 91% de los clientes que están trabajando en comercio se encuentran listados en Fortune 500, lo que es un mercado muy interesante de clientes. Actualmente han impactado alrededor de 110 millones de vidas en lo que han realizado el trabajo en la región y a nivel global. 15 trillones de dólares en activos globales bajo asesoramiento. Así que en este sentido, pues sabemos que tenemos la firma de una empresa consolidada que tiene mucha experiencia, y aquí vamos a un tema que a mí en lo personal me parece muy llamativo, y es la experiencia de David Cuervo, un joven, porque creo que todavía estamos en esa línea, David, eh, que, que a su edad tiene una hoja de vida impresionante con respaldo realmente interesante. Y les cuento, actualmente David es Principal and Wealth Business Leader para el área andina, Centroamérica y el Caribe con Mercer. Más de 10 años de experiencia en el conocimiento de consultoría, negociación, fusiones, adquisición, apertura de mercado y análisis de producto en las regiones. También fue vicepresidente de Recursos Humanos en Bancompartir, donde tenía un banco local de microfinanzas con más de 1,800 empleados, donde David lideraba el cambio organizacional de convertirse de un banco bajo regulaciones colombianas junto a la implementación de políticas y programas de atracción de talento. David informaba directamente al CEO y al comité de talento de la Junta Directiva de Bancompartir. David es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con un curso de posgrado en Mercadeo, Valores de la misma universidad. De igual forma, cuenta con un MBA de la Universidad INALDE Business School y tiene estudios en Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la London School of Economics. Sin duda estamos de la mano de una firma muy poderosa como Mercer, y de la experiencia de una persona que ha tenido grandes logros a su edad, David. Y bueno, queremos agradecer a todos los miembros del Platinum Leadership Circle de la Cámara de Comercio Americana, que siempre nos apoyan para poder tener esta clase de expositores para el beneficio de todos nosotros que estamos agremiados. Antes de comenzar, y ya no me extiendo más, le doy la palabra a David, solicitándole a todos los asistentes
que por favor tengamos nuestros micrófonos en silencio, nuestras cámaras off, para poder mejorar la capacidad de ancho de banda. Y por último, vamos a estar teniendo una sesión de preguntas y respuestas según las inquietudes que van a salir al desarrollarse el tema. Pueden hacer todas sus consultas, enviarnos todas sus preguntas mediante el chat de Microsoft Teams. Yo los voy a estar revisando, monitoreando, y al final de la presentación les estaremos haciendo las consultas a David para que nos pueda dar más luces sobre el tema. Así que sin más preámbulo, David, el tiempo es tuyo, y nuevamente muchas gracias en nombre de AmCham por tu tiempo y estar compartiendo con nosotros esta mañana. Perfecto, muy buenos días para todos. Carlos, si me dejas compartir la presentación, no sé si lo puedo hacer, sí, perfectamente. Y me confirman si ya están viendo mi presentación. Muchas gracias, perfecto. Muchas gracias por la invitación a AmCham y por toda esa introducción tan detallada del perfil y también de Mercer. Básicamente nosotros traemos este tema, lo hemos traído en diferentes escenarios y en diferentes momentos, pero básicamente lo traemos porque al interior de Mercer hemos venido acompañando compañías, sobre todo en el rediseño de beneficios, y lo hacemos a la luz de las normas internacionales de información financiera, sobre todo en esta época de pandemia. Y lo hacemos de esa manera porque el contenido, si bien puede llegar a ser muy estándar, las aplicaciones de esto en momentos de crisis nos permite dar luces específicas. Y cuento esta introducción porque durante la pandemia hemos acompañado alrededor de unas 4 instituciones financieras en la región, no solamente en los países que operamos, alrededor de unas 8 compañías de consumo masivo, reestructurando sus beneficios de tal manera que encontremos una manera apropiada de reconocerlos, sin que quitando todos los pasivos laborales que generan estas normas, simplemente porque cuando los negociamos en una convención colectiva, en un pacto colectivo, en un plan unilateral de beneficios, o simplemente los otorgamos porque están definidos así desde antaño, no nos dimos cuenta de los impactos que tenían. Y aquí comento una situación particular, y era en una de las instituciones financieras en las que nosotros estábamos trabajando. Vi una conversación muy particular desde el punto de vista de la vicepresidencia de Recursos Humanos que decía, esto fue lo que negociamos y usted lo aprobó, y el área financiera diciendo, sí, usted negoció eso, pero nunca supimos por qué nos llegó este pasivo laboral tan grande. Y hablaban específicamente de un beneficio que en algunas latitudes de Latinoamérica, como en México, Colombia, como en Perú, como en Chile, de alguna manera es muy común, que es el quinquenio. Y es un beneficio específico que se da cada vez que cumple una persona 5, 10, 15, 20 años, que aquí en Panamá, de alguna manera, es común, pero no es tan representativo, significativo como en otros países que otorgan un mes de salario, 2 meses de salario, 3 meses de salario, pero que cuando se negoció en esa convención colectiva, Recursos Humanos le decía, pero usted me lo aprobó, señor financiero, y el financiero decía, pero usted lo negoció. Y en ese ping-pong de un lado para otro nos encontramos a decirle, venga, tranquilo, estamos en una circunstancia pues que se negoció, empecemos a renegociar con el sindicato este beneficio y expliquémosle técnicamente por qué podemos construir beneficios que no generan estos pasivos laborales a lo largo de los estados financieros de las compañías. Entonces, esto tiene un poquito de contabilidad, sí, un poquito de temas financieros, pero también un poco de la estrategia de recursos humanos en términos de esa negociación, rediseño de beneficios. Y ahorita en todos estos contextos que nos encontramos, pues de alguna manera las compañías que tuvieron que suspender en Latinoamérica contratos, que tuvieron que reducir beneficios, reducir salarios, bueno, un montón de alternativas de contención de costos, hoy están empezando a pensar, dependiendo del sector, dependiendo de la recuperación, de si alguna vez pararon, de los que pararon, los que van a empezar a reintegrarse, y de los que continuaron diciendo, bueno, en esta nueva normalidad tenemos que recomponer los beneficios, de pronto cambiarlos de un lado a otro, cambiarles el nombre, la estructura, el diseño, la forma de pago, va a cambiar mucho lo que debemos reconocer. Entonces, dicho esto, nuestro primer gran parte de la charla, que va a ser muy corta, vamos a hablar sobre específicamente lo que habla la norma NIC 19. La norma NIC 19 es la norma internacional de contabilidad que trata única y exclusivamente de la forma en que debemos registrar, medir y revelar los beneficios a empleados. Todo lo que le paguemos a nuestros empleados directos
en la compañía va a ir registrado a través de la NIC. Y la NIC hace parte de un gran tema que se llama normas NIF, que es las normas internacionales de información financiera, y esto es un gran cambio conceptual que hemos tenido a lo largo de la última década, por decirlo de alguna manera, en los países. Comenzamos muy bien en México, implementamos en Colombia, ya se adoptaron en Panamá, se adoptaron en Perú, o sea, en los últimos 5, 6, 7 años han sido procesos de adaptación de normas. Algunos países como México lo hicieron adaptando las normas, es decir, cogieron unos acápites, unos apartes de la norma NIC 19 y hicieron una regulación contable local. Otros como Colombia, Panamá, como Perú dijeron full adoption, eso quiere decir es lo que tenga la NIC 19 lo aplicamos y en general cualquier otra norma internacional de información financiera. Y en beneficios a empleados, pues tiene unas consideraciones importantísimas. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros mirábamos la norma era yo registro lo que me gasto, básicamente, y no tengo que provisionar más allá de una promesa futura de los empleados, no se debía con la necesidad de generar un gran pasivo laboral. Entonces, dando inicio con esa aclaración, la norma NIC se ocupa específicamente de 4 grandes tipos de beneficios. El primer grande de ellos es corto plazo, es todo lo que nosotros le pagamos a los empleados y que como empleados recibimos en un periodo de revelación de los 12 meses del periodo fiscal, cualquiera que sea el periodo fiscal de la compañía. Y en ese orden de ideas tenemos el salario, el 13º mes, todos esos beneficios legales o extralegales, cualquiera, la prima del pescado que encontramos en algunos segmentos, la prima de Navidad, la prima de vacaciones, cualquier tema que esté garantizado y que de alguna manera se pague entre los primeros 12 meses. Existen unos beneficios a la terminación, propios específicos como la indemnización. Y estos tienen características es que no están garantizados. Si estuvieran garantizados, estaríamos hablando de cualquiera de los otros 2 beneficios en términos de otros beneficios de largo plazo o beneficios posempleo. Estos son pagos que genero como consecuencia de un proceso de reestructuración empresarial, como consecuencia de la decisión de la compañía de decir necesito terminar el contrato con Pedro, Juan, Luis o Claudia, o que específicamente tenga la posibilidad de decir, venga, tengo que hacer una reducción de headcount, bien por eficiencias, bien por dificultades económicas, o bien por una estrategia de negocio que hacemos, o por una fusión y adquisición. Esos beneficios de terminación se clasifican y se registran en este componente. Básicamente su revelación es muy parecida a la de corto plazo, pero pues la clasificación de la norma lo establecía de esa manera. Y existen 2 grandes beneficios específicos y es uno que son promesas futuras que pago durante la vigencia de la relación laboral. Eso se denomina otros beneficios de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Son beneficios que yo le ofrezco al empleado que están basados en el servicio del empleado y como contraprestación de eso, cuando cumple unas condiciones específicas establecidas en el plan de beneficios, contrato de trabajo, convención colectiva, van a causar el pago. Pero yo desde antes sé que voy a pagar. El típico ejemplo es, por ejemplo, un año sabático en las universidades, es un beneficio muy común, es si usted pasa 7 años profesor o investigador trabajando acá, tiene un 8º año totalmente pago, de tal manera que se dedique a investigación propia o a escribir un libro, lo que sea, no tiene que venir a trabajar, simplemente tiene que generar ese proceso de investigación y es el año sabático común en casi las universidades de todo el mundo. Pero eso también puede pasar con un quinquenio o con un beneficio de largo plazo en una compañía, es decirle, señor gerente de operaciones, si usted cumple acá en 6 años estos parámetros y está vigente en la compañía, se va a llevar 2 meses de salario al año 6. O los quinquenios que acabo de explicar. Esos son típicos beneficios de largo plazo. Se pagan mientras que la relación está vigente, pero no se pagan sino posterior al proceso de los 12 meses del año fiscal. Y hay una serie de beneficios que algunas veces son comunes dependiendo de los segmentos, que algunas veces del pasado, sobre todo cuando venimos de fusiones de empresas estatales o simplemente por políticas corporativas de multinacionales, sobre todo europeas y americanas, hablamos de beneficios posempleo. Y cuando digo beneficios posempleo son promesas futuras de pago que le doy a ese trabajador ex empleado de la compañía que ya no rinde servicios con nosotros, pero que de alguna manera prometí pagarle. Y esto es más común de lo que pensamos. Aquí hay, el típico ejemplo son las jubilaciones o pensiones, pero hay compañías que dependiendo del sector pueden estar brindando a sus ex trabajadores de determinado tiempo algunos beneficios.
Tengo el caso de consumos masivos, de empresas de consumo masivo en Latinoamérica, voy a decir, de cualquiera, que le genera una serie de canastas de productos al mes cuyo valor es significativo, puede ser, no sé, 200, $300 mensuales, a cierto grupo de ex empleados o cierto grupo de jubilados. Eso es un beneficio posempleo. Y de acuerdo a la norma, hay que decir, venga, yo le prometí esto, que si pasaba 20 años se jubilaba conmigo, no le doy pensión, pero sí le doy una canasta de productos. Esos beneficios hay que valorarlos. Pero, por ejemplo, en empresas de electricidad, normalmente tienen subsidios al consumo eléctrico, entonces no sé cuántos kilovatios usted paga y si consume estos valores yo le subsidio el 20% de esos kilovatios de aquí hasta que se muera. Es muy común en empresas de energía en Latinoamérica, en Brasil es súper común, en Colombia, México, sobre todo en empresas estatales producto de las convenciones colectivas, son los temas de beneficios post-empleo. Entonces lo que hay que pensar en este instante es decir, oiga, yo dentro de todo mi plan de beneficios, debería hacer un diagnóstico y decir cuál es el tipo de beneficio que yo tengo y que estoy ofreciendo o que le estoy pagando. O desde el punto de vista práctico, qué significa, por ejemplo, para mi siguiente negociación colectiva o mi siguiente negociación de plan de beneficios con el área de compensación y beneficios, cómo es que voy a pagar. Porque independientemente de los aspectos, vamos a empezar a mirar que hay una serie de beneficios de largo plazo y post-empleo que van a requerir el registro, revelación a través de una valoración actuarial. Y eso implica ponerle un pasivo pensión, un pasivo laboral a la compañía, a los estados financieros, que cuando empezamos a registrar año a año, es donde algunas veces nos gusta porque tenemos ganancias actuariales, pero otras veces no tanto porque tenemos pérdidas actuariales. Y para efectos de, por ejemplo, procesos que actualmente se están dando, nos están llamando mucho compañías que dicen, mire, yo ya derivado de la crisis o derivado de un cambio de estrategia, seguramente vamos a salir de esta operación. Y esta operación tiene este tipo de beneficios y resulta que en el modelo de valoración están viendo con ojo no tan bueno, ojo negro, que se están pagando una serie de beneficios que tienen unos pasivos laborales de tal tamaño que nos gustaría reestructurarlos ya antes de la venta de la compañía. Entonces se vuelve una estrategia en términos de si estamos pensando vender, comprar una compañía. En los procesos de M&A se revisa muy bien esto, entre otras muchas cosas de due diligence que hacen los abogados, los contadores, etcétera. En el área de recursos humanos, desde el punto de vista del modelo de valoración, revisamos mucho esto para meterle un input apropiado de descuento del valor de la compañía, dado estas contingencias que pueden llegar a ser significativas. Aparte de todos los temas de due diligence de recursos humanos que debemos manejar, talento, personas clave, posiciones críticas, continuidad de negocio, bueno, etcétera, lo que tiene un impacto relevante, específico en los modelos de valoración que empiezan a llamar a recursos humanos, venga, cuénteme qué es lo que estamos pagando acá, cómo se paga, cuál fue la última revelación, usted por qué negoció así o asá. Esa es la discusión que se dan en estos temas prácticos. Entonces, dentro de esos aspectos, algunos de esos beneficios de largo plazo o algunos de esos beneficios post-empleo van a determinarse un pasivo laboral o no un pasivo laboral. Cuando habla específicamente de eso, la norma dice, mire, usted puede tener beneficios post-empleo que son de contribución definida, en donde la única obligación de la compañía es realizar un pago, mensual o anual, pero que esa persona se lo va a consumir o disfrutar después de que se vaya a la compañía. Piensen en un plan de ahorro tradicional. Yo me comprometo con el empleado en una convención colectiva, pues con el sindicato, o tengo un programa de beneficio porque me interesa que las personas tengan una conciencia de largo plazo, crear un plan de ahorro, de tal manera que yo hable ahorro un 1% si él ahorra 2, por ejemplo, 2% de su salario. Eso es un plan de contribución definida y podría ser de posempleo, si le digo, y esto es para tu jubilación y solamente te lo puedes llevar, utilizar si te vas de la compañía o te jubilas al servicio de la compañía. Muchos de los planes se montan de este estilo, por ejemplo, en México, porque en México la jubilación del Seguro Social, de las AFORES, aquí en este caso sería la Caja del Seguro Social de Panamá, no es justa causa para terminar el contrato de trabajo. Entonces tienen una situación ya de antaño, lo mismo pasa en Guatemala, por ejemplo, con la indemnización universal, y es que las personas no se quieren ir de las compañías, con lo cual se crea
unos planes de ahorro de tal manera que podamos tener un monto de dinero, una zanahoria al final de la vida laboral y podamos de alguna manera incentivar ese retiro. Si lo tenemos solamente como contribución en un fondo externo, es un plan de contribución definida. Pero podría ser el caso que le digo, si tú pasas 20 años o si tú pasas acá y te jubilas, como consecuencia de la jubilación te va a dar un bono de retiro, un bono de jubilación, que son 6 veces tu salario, podría encontrarse un problema de un tema de beneficio definido, que la mejor forma de explicarlo es esa fórmula, que cuando uno le mete en la fórmula dice más de una persona de recursos humanos y levanto la mano para no, digo, no sé qué es lo que dice ahí y no sé qué es realmente lo que vamos a pagar, pero básicamente es, yo sé que tengo que pagar un beneficio futuro, prometo un beneficio, pero realmente no sé cuál es el resultado de esa valoración. Siempre está sujeto a un montón de circunstancias y en ese proceso de esas diferentes variables es esos problemas que se presentan están dados es porque las obligaciones posempleo o otros beneficios de largo plazo no sabemos cuánto vamos a pagar, no sabemos a partir de cuándo lo vamos a pagar, no sabemos a cuántos empleados lo vamos a pagar o por cuánto tiempo. Entonces, dependiendo de la estructura del beneficio, sabemos que tenemos una promesa, pero no sabemos el resto de las variables. Me explico. Supongan ustedes que yo tengo un plan de quinquenio en el que a todos los presentes en esta conferencia les ofrezco 3 veces su salario si cumplen 10 años de servicio en la compañía. Entonces ustedes se sientan como recursos humanos y dicen, lo que nos dice la norma es, usted tiene que reservarle de acuerdo al servicio, es decir, de acuerdo a los años trabajados, una porción de ese beneficio. Y entonces usted se pone a pensar, bueno, pero yo aquí tengo rotación. No todos los que estamos aquí sentados van a llegar al año 10, bien porque se quieren ir, bien porque queremos que se vayan, o bien porque se jubilan, se invalidan, se mueren, por cualquier razón, pero no todos vamos a llegar. ¿Cuáles van a llegar? Tampoco lo sabemos. Entonces tenemos una hipótesis que se llama rotación, no sabemos a cuántos. La otra hipótesis es, bueno, listo, ¿cuál va a ser el salario dentro de 10 años? ¿Será que en 5 tenemos una hiperinflación o será que en 3 de pronto tenemos dificultades económicas y no podemos hacer incrementos? Entonces, ¿cuál debería ser la estimación de ese salario en 10 años? Uno puede hacer una hipótesis y decir, bueno, yo siempre he incrementado inflación. No, inflaciones son muy bajas en Panamá. Entonces, o muy altas, por ejemplo, en Venezuela. Y entonces, cuando yo tengo una posición regional de recursos humanos, como suele suceder en Panamá con la SEM, etcétera, pues llega un tema, no es lo mismo estar hablando de Panamá que una hiperinflación en Venezuela o de pronto en México, en donde los salarios son más competitivos y tengo que meterle mucho más dinero. Sabemos por lo menos en este que solo lo vamos a pagar en una solo momento y es el año 10. Entonces, de por cuánto tiempo que está al final, de alguna manera, sabemos que va a ser solo una vez, pero podría ser la misma promesa, pero diciéndolo de ahí hasta que se muera, que sería un plan de jubilación, y ahí complicamos un poco más la fórmula. Y cuando digo no sabemos a partir de cuándo es, hoy sabemos que tenemos 3 personas, pero el otro año llegan otros 9 y se van otros cuantos, entonces todos los años de alguna manera tenemos unos flujos de entrada y salida y unos flujos de pagos específicos en ese beneficio porque hay personas que cumplieron 10 años. Entonces, lo que trata de determinar específicamente la norma, le dice, mire, como usted no sabe específicamente un montón de variables, la forma más eficiente en los cuales usted tenga una promesa futura de beneficio que usted no sepa cómo lo va a determinar ni cuantificar. Usted sabe que lo tiene, pero no sabe cuándo y por cuánto tiempo y cómo lo va a pagar. Usted necesita una valoración actuarial. Y específicamente lo registra y lo mide para beneficios posempleo, que es el típico caso de la jubilación, el típico caso de un bono de retiro, de decirle gracias por haber trabajado acá y cuando cumplas 60 años y trabajas acá y renuncias, te llevas tanto. Eso es un típico beneficio posempleo. Otros beneficios de largo plazo como el quinquenio, como el año sabático o una obligación constructiva. Y aquí me gusta, si hay abogados en el escenario, a uno cuando estudiaba Derecho le hablaban de la costumbre
y que la costumbre hacía ley, y estas discusiones, esto es exactamente lo mismo. La norma tiene un concepto muy interesante y es, miren, no importa si el beneficio está puesto en una convención colectiva, si está puesto en un contrato de trabajo, en un plan unilateral de beneficios, no importa eso. Lo que importa es que si usted ha venido pagando un beneficio de manera consistente, de tal manera que el resto de los empleados tengan la expectativa legítima de pedir ese beneficio, usted ha construido su propia obligación y habla literalmente de una obligación constructiva. Y en ese orden de ideas hay que tener cuidado porque compañías, por ejemplo, de Panamá y Centroamérica que tienen operaciones en Guatemala se han encontrado siempre con el problema de la indemnización universal. Dada la legislación laboral local, le dicen, usted le paga la indemnización universal a uno solo. Nos pasa también en Ecuador, usted le paga cualquier cosa a uno solo. Y la estructura laboral legal es tan fuerte y proteccionista, igual que en Latinoamérica, pero en esos dos países es particularmente proteccionista, lo que hace es que usted le generó todo el beneficio para todo el resto. Entonces, en Guatemala existe esa práctica de la indemnización universal, que es, no importa por cuál es la razón, de ahí la universal, eh, por la cual se termine el contrato de trabajo, yo siempre voy a pagar la indemnización que en Guatemala es una vez, un mes de salario por cada año de servicios que tenga la persona. Entonces las personas saben que renuncian y tienen derecho a la indemnización universal. Es una práctica de compañía y de hecho en los estudios de mercado de competitividad de nosotros, de salarios, hemos encontrado que algunas compañías, no todas, pero sí algunas compañías es una práctica prevalente, consistente y esa obligación constructiva que es clara para empresas que tengan operaciones en Centroamérica, puede llegar a ser una obligación constructiva. Entonces, de alguna manera, en estos tres casos, la obligación es contingente porque no sabemos todo lo que les acabo de explicar, pero puede ser razonablemente estimada o cuantificada con anticipación. Y obviamente nos dicen, no vamos a registrar todo, nos dicen que tenemos que tener criterios de materialidad correspondientes. Cuando digo materialidad es, pues dependiendo del tamaño de la nómina, dependiendo del tamaño de la compañía, número de empleados y tamaño de ingresos, etcétera, uno se puede sentar con el auditor y decir, oiga, yo tengo un beneficio posempleo, pero es tan chiquito que no hace necesario, o sea, sale más caro hacer la valoración actuarial y no es material. Esta discusión de materialidad hay que tenerla con un sustento y es, hagamos una primera valoración actuarial, revisemos cuánto sale y miremos de cara a la estructura de la compañía si es material o no. Y hay que sentarse con el auditor a decirle, venga, yo no voy a registrar esto como lo dice la norma por materialidad. Sabemos que toca hacerlo, lo exige la norma, pero por materialidad la norma también me permite no hacerlo. Entonces, todo eso lo hemos visto básicamente en diferentes ejemplos, se los he venido haciendo, pero es simplemente para decir, toda esa complejidad técnica y normativa de la NIC 19 lo podemos aterrizar. Corto plazo, o sea, los salarios, los bonos anuales, las cotizaciones de la Caja de Seguro Social de Panamá, las primas de vacaciones que son comunes te vas 2 semanas, 15 o lo que sea por ley en cada uno de los países, pero te doy, aparte de pagarte el salario, te doy una prima extralegal de 15 días de salario o de 7 días de salario o de 7 días del salario mínimo. Bueno, se han visto muchos temas. Carros, company cars, teléfonos, gastos médicos, por ejemplo, la póliza de salud, que si es un corto plazo, pues empleo, depende, por ejemplo. Corto plazo para los empleados activos, pero si yo por casualidad le ofrezco a mis jubilados o ex empleados la posibilidad de continuar con pagando y yo le pago una porción de la póliza de gastos médicos o del seguro de vida después del desempleo, es una provisión de posempleo y tendría que requerir una valoración actuarial sobre la porción de posempleo, pero no sobre la porción de trabajadores activos. Ahora, que eso puede llegar a ser material, es otra discusión, pero normalmente las pólizas de gastos médicos en edades de adulto mayor posterior a la jubilación son costosas, con lo cual la materialidad no es un buen amigo en estas discusiones con los auditores. Otros beneficios a largo plazo con las primas de antigüedad, los quinquenios que hemos hablado, la invalidez de largo plazo es interesante, no todas las compañías lo hacen, sobre todo las americanas sí, pero esa invalidez de largo plazo es si usted se invalida más de los, no sé, 180 días, yo le doy una compensación de 6 meses de salario como para revisar de que usted no quede desprotegido, sobre todo en países como Panamá, que tienen una cobertura hasta los primeros 18, pero de ahí para adelante tienen otros temas. Cuando eso no se hace
a través de seguros o esquemas de autoseguros, sino que lo ofrece directamente la compañía. Hay que revisar esa invalidez de largo plazo. Las terminaciones son los pagos tal cual, y todo lo que hemos visto de beneficios post-empleo, pues básicamente está asociado a esas pensiones, bonos de jubilación y demás que estamos hablando. Entonces, dicho eso, tenemos algunos beneficios acá que nos gusta ponerle de específico, porque se pueden montar en sus planes de beneficios, se pueden negociar en una convención colectiva. Entonces tenemos unos temas como para que digan, mira, esto es corto plazo, posempleo, obligación de largo plazo. Nos gusta resaltar, por ejemplo, de los company card de las fuerzas de ventas, porque puede llegar a ser parte de la compensación de una empresa, y otras legislaciones, dependiendo de donde nos encontremos, ni siquiera son tratados como beneficios, sino como herramientas de trabajo. Y si yo soy una herramienta de trabajo, ni siquiera tienen que estar acá. Simplemente es una herramienta de trabajo, como tengo el computador, y de alguna manera ni siquiera lo registro. Pero esas discusiones van a cambiar de país en país. Una cosa es decirle al comercial que tenga Company Car, que es una herramienta de trabajo, y otra cosa es decirle al personaje de operaciones que tiene Company Car, que es una herramienta de trabajo, cuando su trabajo no implica desplazarse por fuera de la empresa. Entonces, para ellos podrían llegar a ser beneficios. Todo esto tiene una discusión legal, contable y tributaria en cada uno de los países, y por eso siempre trabajamos con abogados, siempre trabajamos con los auditores, que son normalmente nuestra contraparte, para justificar por qué se tiene que hacer o no se puede hacer así, o no les voy a cumplir las exigencias, porque definitivamente, dada la norma y la materialidad, no hace sentido hacerlo. Por ejemplo, un tema muy común en Latinoamérica, que es el reparto de utilidades. Se ve en México, se ve en Perú, se ve, bueno, ya se me olvidó el otro país, en Ecuador también hay reparto de utilidades. Ese reparto de utilidades, que a veces es por ley, se hace de alguna manera estableciendo como corto plazo. Pero este beneficio, decirle, oiga, señor, usted llegó a la caja del Seguro Social, le dieron su pensión, si usted se jubila y retira, yo le doy $500. Ese es un beneficio posempleo, y hay que registrarlo y valorarlo. Si continuamos, por ejemplo, una empresa paga la póliza de medicina prepagada, o de hospitalización y cirugía, o de gastos médicos, o de medicamentos, bueno, cualquiera que sea la práctica en los países, para sus empleados activos y jubilados, lo habíamos hablado, tenemos corto plazo y posempleo. Las cotizaciones de seguridad social, por ejemplo, son temas de corto plazo, y en general hay algunos otros beneficios que ustedes pueden ver en la presentación, en donde de alguna manera podemos ir clasificando cada uno de los beneficios. Lo importante acá, vuelvo desde el punto de vista práctico, son dos cosas al menos. La primera es, revisen su esquema actual de beneficios y verifiquen qué podría ser, si es corto plazo, otro beneficio de largo plazo, o posempleo, o eventualmente terminación, y en función de eso revisar si lo estamos provisionando bien o no. Lo doloroso siempre va a ser posempleo o otro beneficio de largo plazo, y que tenga características como las que le mencioné, y es, tengo una promesa futura, pero no podría determinar a ciencia cierta cuál puede llegar a ser el pago real en monto de dinero que debo registrar. Y cuando cumpla con esas premisas, o tenga dudas de que puede llegar a ser así, estamos frente a una obligación que pueda requerir un tema de beneficios, de una valoración actuarial. Pero más allá de eso, si ustedes ahorita se están enfrentando a reestructuraciones de personal, pilas con los beneficios que van a ofrecer de manera posterior a ello. Pueden ser unos beneficios posempleo, hay unos temas, por ejemplo, que nos sucede mucho en Brasil, que trabajamos con muchas compañías en Brasil, y es, para lograr la terminación, dada el sistema de seguridad social tan deficiente que hay en Brasil en términos de oportunidad, normalmente para lograr las desvinculaciones de personas que tienen algún nivel de protección, se les paga plan de gastos médicos 2, 3, 4, hasta 5 años posteriores a la terminación. Y esos planes de gastos médicos posteriores a la terminación son beneficios posempleo que requieren valoración actuarial. Entonces, cuando una empresa brasilera entra a comprar en algún lado, siempre nos preguntan los procesos de due diligence, bueno, ¿cómo es la práctica de determinación de las compañías? ¿Por qué? Porque en Brasil les duele mucho los beneficios posempleos, especialmente el de gastos médicos. Y así sucesivamente van cambiando los países. La otra cosa que hay que revisar, estamos próximos a una negociación colectiva, que no les pase el ejercicio de la institución financiera que les mencionaba, que de pronto Recursos Humanos diga, venga, negociemos un bono a la retiro, que son $500 por cada empleado. Además, eso se va a pagar allá a los años de los 62 o 60 años que está en la Caja del Seguro Social de Panamá, y saco adelante la negociación colectiva.
lo cierro, lo firmo, lo hago, lo miran los abogados, sí, perfecto, hágale, y cuando llega el financiero dice, no, qué pena, es que esto toca registrarlo y lo que ustedes pensaban que era futuro, hoy nos cuesta, y hemos encontrado cosas de 500.000, $1.000.000, $2.000.000, dependiendo del tamaño de compañía, el tamaño de beneficio. Entonces puede llegar a ser realmente significativo y no encontrarse en ese ping-pong después de decir, pero ¿cómo negociaste esto? Y de pronto el de recursos humanos, pero yo te pasé el caso de negocio y tú lo aprobaste, que es la discusión que nos llevó a la reestructuración de ese beneficio. Y la otra que hemos encontrado muy importante, que es la tercera aplicación de esto, es que de alguna manera, también cuando nos encontramos en esas circunstancias, venga, renegociemos la estructura del beneficio. No estoy diciendo que se pueda hacer siempre, estoy diciendo es que hemos logrado, dependiendo de los marcos legales, tributarios, fiscales y de la estructura y poder de negociación y bueno, de cosas que nos podemos inventar, la posibilidad de quitar un beneficio y cambiarlo por otro que para el empleado le suene lo mismo, sienta que no está perdiendo nada, pero para que la compañía se elimine el tema de la valoración actuarial o el registro contable que genere un pasivo laboral muy, muy grande. Y estos son algunos ejemplos de cosas que son legales, y esto es otro de los temas que nos gusta resaltar. A nosotros dicen, no, pero es que yo no tengo ese tipo de beneficios ni en la convención, ni en el plan, ni en el contrato de trabajo. Pues resulta que la norma NIC 19 no dijo que fueran legales o extralegales, y muchas compañías multinacionales que operan en la región tienen que hacer evaluaciones actuariales sobre un montón de beneficios legales que están en los países. Entonces, por ejemplo, hay un beneficio por renuncia voluntaria en El Salvador, muy reciente, aquellas compañías que estén en el ejercicio y que tengan presencia en otros lugares de Centroamérica, fue un dolor de cabeza para los financieros y para las áreas contables internacionales de esas compañías corporativas, porque de la noche a la mañana del 2014 al 2015 apareció una nueva ley del trabajo, unos beneficios adicionales del trabajo, que decía que ahora tenía que pagarse un beneficio por renuncia voluntaria. Y todos dijeron, ¿cómo así? Sí, para un cierto número de empleados con una elegibilidad, que tengan unas antigüedades tales, si él quiere renunciar, yo le tengo que pagar una cosa adicional. Eso es un beneficio posempleo. El auxilio de cesantía que tenemos en Honduras, el auxilio de cesantía que tenemos en Costa Rica, la prima de antigüedad que tenemos en Panamá, eso se registra, yo sé que se va para alguna AFP que administra un tema de seguros de cesantía, pero el hecho de que yo, y eso es súper importante, el hecho de que yo tenga fondeado mi obligación futura no exonera que yo tenga la necesidad de registrar la obligación real. Lo único que hace la norma NIC es decir, usted tiene este beneficio y podría unos activos que respaldan ese beneficio, que están en una institución tipo Progreso Pro Futuro en Panamá, lo pueden tener allí. Nos pasa mucho en otros países. En Ecuador, por ejemplo, tenemos, que no está ahí mencionado porque pues, normalmente tenemos esas operaciones de Panamá, Centroamérica y el Caribe, pero Ecuador tiene una jubilación patronal, que son como que hay que registrarlo. Colombia tiene unos sistemas de cesantía retroactivas también, muy parecidas a las de Honduras. Guatemala tiene la indemnización universal. Y hay una cosa aquí que creo que por el tamaño de la presentación se nos olvidó, pero está a la parte de arriba, después de Centroamérica, está República Dominicana. Y allá tenemos el desahucio y tenemos el auxilio de cesantías, que también son beneficios legales y que específicamente de cara a la norma NIC 19 deberían ser registrados como un beneficio posempleo. Aquí hay una discusión y es, dependiendo de las compañías y del tipo de compañía y de la antigüedad de la compañía, uno puede justificar, por ejemplo, caso Panamá, hacer o no hacer una valoración actuarial. Cuando hemos hecho los ejercicios en Panamá con compañías multinacionales, vemos que si los salarios son muy bajos y las antigüedades son relativamente cortas porque hay alta rotación, el fondo de cesantías, cualquiera que los dos que lo administren, normalmente nos alcanza para pagar la obligación. Pero solo piensen las personas que son de recursos humanos acá, que hayan generado un tema de determinación de una persona de 12, 15 o 20 años en la compañía. Lo que sucede en Panamá, normalmente, ¿qué sucede? Salvo que haya existido alguna rentabilidad muy exagerada en alguno de esos fondos, que normalmente no sucede, pero yo le tengo que pagar al trabajador en Panamá su prima de antigüedad, y yo voy al fondo de pensiones, reclamo el dinero y normalmente el dinero nunca me alcanza. O sea, lo que yo pago no es lo que tengo yo en Panamá. Y cuando eso pasa es lo que quiere evitar la norma. La norma está estableciendo es el ente económico, la compañía,
debería tener un calce específico de sus pasivos. Independientemente de eso, lo debe tener registrado bien en libros o con un fondeo, pero que en el momento de que yo tenga que pagar la obligación, tenga cómo responder, porque si no, estoy generando una desprotección pues, a los empleados. Eso hasta ahí, vamos con lo que significaba esto y la forma en que podríamos hacer, 10:40 de la mañana, y lo que nos quedan es, venga, usted ya habló de todo lo que hemos visto en términos de los beneficios, cómo se aplican, cómo los negocio, cuál es el problema de esto en una fusión y adquisición, en el modelo de valoración, en un proceso de negociación colectiva, cómo lo puedo cambiar. Tenga cuidado cuando vaya a registrar esto, me vaya a inventar un plan de beneficios nuevos, o le diga a mi corredor de seguros, venga, yo estoy pensando en que el gasto médico para posempleados es esto puede llegar a tener una conversación. No es que no se pueda hacer, es que tengamos claro desde antes de montarlo qué significa esto para mi compañía y que yo desde recursos humanos pueda decir, mire, es que mi propuesta de beneficios vale tanto y tiene tanto impacto en el estado de resultados, pero también en el balance general en la porción de largo plazo, en donde necesitamos esta valoración actuarial que va a significar tanto. Y esto, desde luego, como lo vamos a empezar a ver, cuando ya tenemos este tipo de beneficios, tenemos ganancias y pérdidas. Entonces hay días y años que nos gusta y otros días y años que no nos gusta tanto. Entonces, hablamos de eso y digo, bueno, la norma nos dice específicamente, usted tiene que registrarlo así y para cuantificar cuánto pone en el numerito, en el estado de resultados y en el balance general, usted necesita una valoración actuarial. Y una valoración actuarial que básicamente normalmente cuando hablamos de actuarios, siempre nos dicen como una ciencia ya casi extraordinaria porque son matemáticos, pero son matemática aplicada que de alguna manera dicen, uy, allá están los genios de los seguros, los genios de las pensiones, los genios de, pues aquí hay en personas de recursos humanos, en compensación de beneficios, necesidad de entender qué es una evaluación actuarial, porque hay una porción de beneficios que podrían requerir una valoración actuarial. Entonces, esa valoración actuarial lo que hace específicamente es decirle, mire señor, usted sabe que usted tiene una edad de ingreso y usted en el momento en que vamos a registrar todos los años, necesitamos reconocer una porción de lo que se haya causado por servicio, de tal manera que al momento en que vayamos a pagar tengamos igual provisión versus el pago que tenemos que pagar o hacer, cumplir ante el empleado. Entonces, supongamos que nosotros tenemos en este ejemplo, que es con lo cual les voy a explicar exactamente qué es la valoración actuarial, específicamente, supongamos que tenemos un beneficio que es un bono de retiro, un bono a la salida. Es decir, Pedro, te ofrezco que si trabajas en esta compañía y te jubilas, te vas con $500 compensando de alguna manera o agradeciendo de alguna manera que trabajaste con nosotros y que te vas a disfrutar de tu jubilación de la Caja del Seguro Social de Panamá. Ojalá la tenga y cumpla los requisitos, pero eso es otra cosa. Esto es simplemente una promesa de beneficio. Entonces yo tengo de alguna manera a Pedro y Pedro está acá, está en la edad de ingreso, comenzó hace 15 o 20 años o 10 años. Supongan ustedes que hoy estamos en esta edad, que es la edad actual, y sabemos que tenemos una promesa futura que tenemos que pagar para el momento en que él se vaya, en la edad de salida. Y en ese momento tenemos una porción de periodo activo. ¿Qué hacemos en una valoración actuarial? Decimos, mire, Pedro en algún momento en el futuro va a cumplir unos requisitos para acceder a un pago determinado, cualquiera que sea. En este caso, estamos hablando de un bono a la jubilación, $500 por gracias a haber trabajado con nosotros, te jubilas y te vas. Entonces proyectamos, en este caso muy sencillo, vamos a decir que Pedro va a cumplir 60 años y esa es la edad de retiro, solo asumamos para propósitos del ejemplo eso, y proyectamos ese pago del empleado en la fecha futura, con un montón de hipótesis, y de ahí a que no sabíamos, como todo no es claro, yo asumo una inflación, asumo una hipótesis de incremento salarial, eso se hace con técnicas actuariales y con hipótesis de trabajo pues financieras, yo lo proyecto y lo que hago es, a esa fecha yo voy a tener que tener registrado un monto de dinero. Y lo que hago, después de tener ese monto para cada empleado, lo traigo a valor presente, pero es un valor presente que es diferente al valor presente financiero. Y esto es una de las grandes importancias que tiene la norma NIC. La norma NIC dice, si usted hace un cálculo financiero, normalmente la compañía no puede soportar ese cálculo.
porque la gran diferencia entre un cálculo actuarial y un cálculo financiero es que el financiero asume que eso se va a cumplir. Entonces dice, yo voy a tener una tasa de interés y esa es la tasa de interés que vamos a pagar durante el periodo de tiempo. Y resulta que nosotros vamos a tener una tasa de incremento salarial, pero que de pronto se da y no se da. Entonces lo que hacemos es traerlo a valor presente, pero lo hacemos con una serie de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que eso se cumpla en términos de fluctuaciones de mercado, tasas de descuento, etcétera? Pero también la probabilidad de que Pedro de verdad llegue a la edad de salida, porque entre la edad actual y la de salida se puede invalidar, se puede morir, se puede renunciar o lo podemos despedir. Y entonces en cualquiera de esas probabilidades lo ajustamos por mortalidad, por las tablas de invalidez, por la tabla de rotación que tengamos, y en ese orden de ideas lo que estoy trayendo a valor presente va a ser menor de lo que fuera un cálculo financiero. El cálculo financiero normalmente registra una provisión de este tamaño y el cálculo actuarial siempre hace un uso eficiente de los recursos porque lo que reserva es mucho menor de lo que le da el financiero. De allí que también hablamos con las áreas financieras diciéndole por qué es que estamos utilizando este tipo de probabilidades, y eso que traemos a valor presente es lo que de alguna manera tenemos como la obligación total, que lo que consume todo el servicio pasado causado, lo que debemos registrar, y una contemplación de lo que debería empezar a registrar para el servicio futuro, pero descontado al valor presente. Lo que yo voy a registrar es la obligación por beneficios definidos. Realmente no es que vaya a registrar la totalidad de lo que proyectamos, solo lo que se ha causado. Porque en este ejemplo, si el personaje se tiene que ir en 20 años desde la edad de ingreso hasta la edad de salida y voy en el año 10, yo voy a registrar 10 pedacitos de los 20 años que va a trabajar este empleado para mí para causar esos $500. Y también se entrega en la valoración actuarial una proyección de costos anuales que lo que hace específicamente es decir qué es lo que va a generar causando de provisión para los siguientes años y eventuales pagos que tengan que hacer. Todo ese proceso de valoración actuarial está sujeto a unas hipótesis. Hay unas hipótesis económicas que se discuten normalmente con el financiero y el área de recursos humanos, es la tasa de descuento, es decir, esa obligación futura que proyectamos en el slide anterior y lo trajimos a valor presente, a qué tasa de descuento lo utilizo, cuál es el incremento salarial, si yo tengo pensiones, por ejemplo, el aumento anual de las pensiones, y demográficas. Por ejemplo, yo también puedo llegar a tener un beneficio que diga, le pago $500 a la jubilación y por cada hijo adicional $20. Pues yo tengo que revisar cuál es la composición del grupo familiar que tengo en mi empleado, cuál es la mortalidad que tengo en Panamá, cuál es la rotación que tienen mis empleados, cuál es la jubilación, si tengo un beneficio que depende de la esposa o no, cuál es el estado civil, si está casado o soltero. Bueno, en general muchas cosas del conocimiento, y esta información es de recursos humanos. ¿Quién tiene esta información? Recursos humanos. ¿Cuál es la rotación? ¿Cuál es el grupo familiar? Si está casado o no está casado, recursos humanos. Entonces, la importancia de manejar esta información es que nos va a determinar cuáles son las hipótesis que utilizamos. Y cualquier variación de estas hipótesis van a existir que la provisión que hayamos registrado haga arriba o haga hacia abajo. Y dicho eso, pues aquí hacemos un ejercicio y es decirle, miren, al menos llévese estos tipos de ejemplos, pero la más importante es la tasa de descuento. Y esto es un juego inversamente proporcional. Cuando la descuento aumenta, el pasivo baja, básicamente porque lo que estamos trayendo a valor presente lo estamos trayendo con una tasa más grande y por lo cual el descuento es más grande. Pero si hay bajadas de tasas de descuento, el pasivo sube. Esto, por ejemplo, en coronavirus funcionó un dolor de cabeza grandísimo para los financieros y los de recursos humanos. Las tasas de interés en las economías se hicieron así. Y entonces lo que teníamos registrados en abril no es lo mismo que teníamos registrado en junio. Y todas las compañías empezaron a decir, venga, ¿cuál va a ser el impacto de la tasa de descuento, dado que están aumentando en algunos casos, algunos fueron para abajo, pero de la tasa de interés que hicieron para que mi obligación, cualquiera que sea, de empleados, pueda estar bien registrada? Pero puede haber tablas de mortalidad, puede haber que en la siguiente negociación colectiva negociemos un incremento salarial, o no necesariamente que lo incrementemos o lo negociemos.
En el proceso de revisión anual de compensación y beneficios decidimos que ahora nuestra hipótesis es IPC más 2 puntos. Eso inmediatamente hace que el pasivo haga así. Entonces, normalmente, cuando están en negociaciones colectivas o están en el proceso de negociación de establecimiento de la compensación total del año, aquellas compañías que tienen beneficios a empleados, posempleo o otros beneficios a largo plazo, las más juiciosas dicen, venga, yo le voy a incrementar 2% por encima de inflación. ¿Qué tanto eso impacta en estados financieros? Hacen una valoración actuarial, empiezan a generar sensibilidades y dicen, no, el financiero me va a matar. Así que ofrezcamos solo 1.5 porque esto es sostenible y de alguna manera le llevo el caso de negocio a la junta o al financiero diciendo, mire, la propuesta de negocio dado la capacidad financiera de la compañía es esta y tiene estos impactos, por ejemplo. Y mirar que la rotación no siempre es mala, siempre en algunos casos ayuda. De hecho, hay expertos de recursos humanos que dicen que la rotación es natural y que es necesaria, especialmente para generar relevo generacional. Pero, por ejemplo, para este caso en específico, si yo tengo una tabla de rotación que es muy alta, mucha gente saliendo y entrando a la compañía, hace que el pasivo baje, porque lo que hace es que la hipótesis de que alguien vaya a llegar a recibir el pago sea más baja, dado que él se puede ir antes de que se lo tenga que pagar. Dicho eso, hemos básicamente recorrido con toda la presentación en una hora, siendo las 10:50. Vuelvo a resumir por qué es importante esto. Cuando se enfrenten a la reestructuración de beneficios, en el caso específico de coronavirus, revisen todos sus beneficios dentro del plan de compensación y miren desde el punto de vista financiero y a la luz de la NIC, ¿qué podemos hacer? Hoy lo están haciendo muchas compañías multinacionales para revisar, oiga, ¿cómo reestructuro para poder ser viable en la coyuntura de hoy o en la nueva realidad? Hay otras compañías que están diciendo, tuve que suspender, tuve que bajar beneficios, estoy viendo que voy a empezar a operar, no me está yendo tan mal como pensé que me iba a ir, con lo cual no estoy diciendo que ya estemos bollantes, estoy diciendo que de pronto, y tenemos conversaciones de ese estilo con algunas compañías, mire, en vez de bajarle 40, creo que puedo llegar a subir tanto dinero. Revisen muy bien en dónde y cómo se lo van a subir. Es una oportunidad muy grande de cara a la luz de la norma NIC, cómo entregar ese dinero para que no existan o para modificar, no existan pasivos laborales o modificar los existentes y empezar a cambiar. Y esa es la tercera versión y es, pues venga, revisemos y en vez de subir, remodifiquemos. Todo esto tiene que ir acompañado del tema legal. Algunas veces se puede, algunas veces no se puede, algunas se puede, pero con un proceso específico, con autoridades del trabajo involucradas, etcétera. Pero que al final de cuentas la persona entienda que de alguna manera se paga o va a ganar exactamente lo mismo, pero la forma en que lo entregamos es de manera diferente, de tal manera que no tengamos este registro. Y desde luego, desde el punto de vista de fusiones y adquisiciones, también tiene un ejemplo bastante práctico y es pilas con lo que ofrecemos, pilas con lo que compramos. Cuando digo pilas es mucha atención, de pronto se me salió el colombianismo, pero mucha atención a lo que estamos mirando y empecemos a revisar que hay unos efectos contables financieros que podemos agregar valor desde recursos humanos hasta el momento en que lo podamos generar. Bien, David, wow. En efecto, pues sí, ha sido una sesión de alrededor de una hora con muchísima información para nosotros poder tomar, pero muy bien elaborada, muy bien explicada. David, tenemos algunas consultas que me lleguen acá a el WhatsApp para poder avanzar con la sesión de preguntas y respuestas y poder, bueno, después dar por concluida la reunión. La primera: ¿cuáles son las nuevas tendencias de reestructuración laboral que se están compartiendo dentro de la región en base a la reestructuración que nos da el COVID? Pero interesante. Nosotros hemos hecho una serie de encuestas alrededor del coronavirus y tenemos como 3 grandes grupos de compañías o de prácticas específicas. La primera es una que sin duda es desvinculación y reducir la fuerza laboral para
no necesariamente por un tema de costos, es porque mi estrategia tiene que cambiar y entonces lo que antes lo vendía muy puerta a puerta con canales normales y tradicionales, ahora lo tengo que hacer con un tema digital y eso implica cambiar personal, perfiles profesionales y eventualmente una reducción. Ahí cómo hago la reducción. Y en esos procesos de reducción de contención de costos existen compañías que se pegaron a la ley por un tema de disponibilidad, otros que de alguna manera están mejor y hacen unos programas de desvinculación un poco más generosos, y hay otros que están en el intermedio de estos dos. Uno de ellos es que no puedo dar, o sea, me tengo que pegar a lo legal, no puedo dar mucho dinero, pero dado que voy a afectar a mis empleados en un concepto que están hablando hoy los especialistas de talento, que es el concepto de no solamente hay que revisar la compensación, sino que mi compensación sea responsable. Esa responsabilidad, ese tema de gobernanza, de como de sostenibilidad que tiene detrás la idea subyacente, implica que las personas cuando desvinculen, no solamente le demos un tema de buenos beneficios y si no podemos dárselo, le trabajan mucho al bienestar financiero, educación financiera, cómo gastar la indemnización, qué puede hacer, pague deudas primero. Todos esos temas de presupuesto, tarjetas de crédito, sobreendeudamiento, empezó a tomar un monto muy relevante. Eso es como para las personas y compañías que están haciendo en términos de desvinculación. Para los que se quedaron, están haciendo todo el proceso de reestructuración. Y ese proceso de reestructuración implica es, mire, yo no puedo pagar lo mismo, ya no puedo pagar tanto o no lo puedo pagar de esta manera. Y como cualquiera de esas tres combinaciones es todo lo que acabamos de ver de la presentación, pero también va acompañado con un tema de bienestar financiero, porque independientemente del tema, el empleado recibe dos mensajes. Uno, que de alguna manera lo que yo estoy acostumbrado a recibir no va a ser lo mismo. Ese es el primer mensaje, que puede ser cierto o no. Pero el segundo es, no importa si va a recibir de manera diferente, yo le voy a enseñar de alguna forma, dentro del concepto de compensación responsable, a que usted maneje bien sus finanzas. Y de hecho en Panamá hemos hablado con un par de compañías de miembros y de AmCham, en donde tienen unas prácticas de bienestar financiero súper interesantes sobre lo que permiten, no permiten, en qué se gastan, en qué se endeudan las libranzas o los créditos de nómina, y cómo le hacen el tema de presupuesto a la gente, dado todas esas reestructuraciones y reorganizaciones que tienen que hacer. Entonces, esa es como la segunda tendencia en términos de reestructurar lo que tenemos pagando actualmente. Y ya cuando se habla del plan de beneficios que no tiene que ver con compensación, sí tiene que ver, pero no con compensación dura y madura en términos de plata, se están enfocando mucho en términos de apoyo familiar, salud mental y bienestar financiero, ya no solamente en términos de empleados, sino también de economía familiar, de alguna manera mandando una recomposición de la oferta de valor al empleado. ¿Por qué eso? Porque cuando yo tengo que moverme en la oferta de valor al empleado, y estamos hablando de yo era el que mejor pagaba en el sector, yo tenía planes de carrera, yo tenía planes de sucesión, yo tenía oportunidades de crecimiento, y llegó la pandemia y me cambió todo, y ya no soy el más competitivo porque tuve que cambiar salarios, ya no tengo planes de carrera porque es que yo ya no sé si en 5 años vayamos a estar en Panamá o en cualquier operación, y los planes de sucesión pues se suspendieron porque la verdad es que somos tan pocos que aquí nos toca hacer de todo a todos, se nos desconfigura la oferta de valor al empleado. Entonces la otra tendencia es, venga, ¿cómo puedo estructurar una oferta de valor al empleado que no dependa únicamente de competitividad, que no dependa únicamente de planes de sucesión, carrera, progreso, futuro, etcétera? Y cómo yo empiezo a mandar un mensaje de esto vamos a salir todos, y ahí el tema de bienestar financiero, salud mental, compensación responsable, de mandar un mensaje de propósito es aún más importante de lo que ya era antes. Muchas compañías decían, bueno, eso de propósito es muy importante, muy interesante, pero igual sigo pagando bien. Hoy, frente a la necesidad, las compañías han venido cambiando esa estructura. Excelente, David. Bueno, David Cuervo ha estado con nosotros esta mañana de la compañía Mercer. Ha sido un verdadero lujo, David, poder tenerte con nosotros siendo las 11 de la mañana, pues para poder respetar el horario que teníamos estipulado para este webinar. No sin antes nuevamente agradecer a todo el equipo de Mercer, y a ti, David, por la gran presentación, por habernos dado un espacio para hacer docencia de todos estos recursos pues, que podemos utilizar ahora post-COVID, y lo que nos depara la nueva administración corporativa en este sentido. Sin más que agradecer, pues nos despedimos y saludos, David, saludos a todo el equipo, estaremos en contacto.
Muchas gracias a todos y por la invitación. Un abrazo grande.